Que el Señor los bendiga en esta tarde. Quiero poder compartir la palabra del Señor junto a ustedes. Y esta se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios en esta palabra nos muestra, hermano, que Él estaba haciendo un análisis de cómo el mundo se estaba comportando. Y la palabra del Señor nos enseña que Él ve maldad en los hombres. En el tiempo de Noé, que es el que nosotros hemos leído, el carácter del pecado humano se manifestaba en dos principales maneras. La primera es a través de la lujuria sexual, donde habla en el capítulo 6, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La segunda forma, cómo se manifestaba esta principal manera del pecado, era a través de la violencia. Y lo vemos en el capítulo 6, versículo 11, donde dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Quiero decirle que hoy la depravación humana no ha cambiado tanto. De hecho, sigue siendo a través de la lujuria sexual y a través de la violencia. La depravación, la pornografía, la violencia en esta sociedad dominan las mentes y los corazones de este mundo. Sin embargo, Jesús, estando con sus discípulos, le habla en el capítulo 24 de Mateo, versículo 37, diciendo: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Había maldad en ese tiempo en el mundo. Sin embargo, dice Génesis capítulo 6, versículo 6, que al ver esto, al ver la maldad de este mundo en los hombres, y cuando habla de hombre también habla de mujeres, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando nosotros vemos a Dios que está dolido, y vemos a nuestro Dios que en otras ocasiones hemos escuchado de su palabra que dice que Él no es hombre para arrepentirse, entonces pareciera que se contradice. Pero quiero que en este segundo versículo que hemos leído veamos tres aspectos importantes. La expresión verbal, se arrepintió, quiere decir que a causa del trágico escenario que estaba viviendo la humanidad, Dios cambia su disposición. Esa disposición de misericordia, de clemencia, es cambiada ahora por una actitud de juicio hacia la humanidad. Lo segundo es que Dios sigue siendo sensible a la relación con sus hijos, a la relación con el ser humano, porque miremos viendo cómo Dios toma y escoge a un hombre que lo llama justo. Tercero, Dios tiene para nosotros un pacto hoy. Y el pacto que hizo con el pueblo anterior, que le dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Es algo que Dios está a nosotros diciéndonos hoy día, que pese a toda la maldad de este mundo, Dios necesita encontrar hombres y mujeres que estén dispuestos a tener una relación con Él. Tercer versículo que quiero compartir en esta tarde es Génesis capítulo 6, versículo 9, que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando nosotros vemos que en medio de la maldad del hombre,
vemos que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Sin embargo, encuentra un hombre justo en medio de esa maldad. Miró a Noé como un varón justo y perfecta sus descendencias. Noé tuvo 3 hijos. Uno de ellos se llama Sem, el otro Cam y el otro Jafet. Dice la palabra del Señor que su generación es perfecta. Esto indica que Noé se mantuvo separado de la moral perversa que existía en ese tiempo, donde todos a lo mejor se corrompían. Noé había decidido apartarse. Noé había decidido tomar distancia a todo lo que el mundo le estaba llamando bueno, porque sin embargo sabía que había un Dios creador de todas las cosas, un Dios justo, clemente y misericordioso, pero que también tenía el poder para modificar lo que él mismo había construido. Lo segundo es que la justicia de Dios vino a Noé por gracia y misericordia de Dios mediante la fe de este hombre, mediante de ser un varón justo y de andar con Dios, como lo dice el versículo 9. Dios tuvo misericordia de Noé, de su esposa, de sus hijos y de las esposas de sus hijos. Noé, dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que era un predicador de justicia. Era alguien que predicaba de la justicia y de lo justo que era Dios en ese tiempo. Cuarta medida de esta palabra. Capítulo 6 de Génesis, versículo 14, dice la palabra del Señor que Dios le ordena a Noé y le dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le ordena en medio de esta maldad, en medio del juicio de Dios hacia el pueblo, Dios le ordena al justo Noé que haga un arca. Cuenta la palabra del Señor que más adelante que Dios le da las medidas en codos y que el largo era de 300 codos, equivalente a 135 metros, que el ancho era equivalente a 50 codos, siendo 22,5 metros de ancho, y tenía un alto de 30 codos, siendo 13,5 metros de alto. Su capacidad, hermano, era alrededor o equivalente a 300 vagones de un ferrocarril, aproximadamente para 7,000 especies de animales. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, sugiere que el arca es un tipo de Cristo, que es el medio para que el creyente se salve del juicio de Dios. Así como Jesucristo vino a la tierra a morir por la humanidad para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos, así Dios también ordena a Noé que haga un arca para que aquellos que él había considerado justos se salvaran también de este juicio de la muerte. Hoy cada uno de nosotros construimos un arca. Hoy nosotros estamos a la vista de todos construyendo un arca. Nosotros como iglesia construimos hoy día el lugar y el espacio para que todo aquel que venga pueda entrar. En ese tiempo Dios le ordenó a Noé que solamente él y su familia, 8 personas, fueran las que se salvaran y entraran en esa arca. Pero además de todo animal, también entraran en parejas para luego poder nuevamente darle la orden de multiplicarse. ¿Sabe? La gente a lo mejor se burlaba de Noé, así como muchas veces se burlan de nosotros, la iglesia,
cuando predicamos en las calles, cuando a lo mejor estamos diciendo un texto y haciendo la invitación que Cristo viene pronto, a lo mejor muchos se burlan. ¿Sabe por qué? Porque creen que nosotros estamos perdiendo el tiempo, así como también la gente creía que Noé perdía el tiempo haciendo un arca en un lugar que no llovía, en un lugar donde era imposible que cayera tanta agua para un barco tan grande. Sin embargo, Dios le había ordenado a Noé que él lo hiciera. Si hubiera habido, hermanos, una persona o dos personas que le hubiesen hablado a Noé y le hubiesen dicho: sabes, Noé, yo creo en lo que tú estás haciendo. Yo creo que esa arca que tú estás construyendo es solamente la salvación. Yo creo que ese lugar es el lugar donde yo quiero entrar. Dios hubiese tenido misericordia de ese hombre o de esa mujer. El arca hoy día, hermanos, es la iglesia. Y todo aquel que quiera ser parte de su iglesia o de esta tripulación solo debe creer y debe arrepentirse. El libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Hoy día usted, si no se ha entregado por completo, si no ha pedido estar dentro de esta arca, si no ha pedido o no ha recibido a Cristo el Señor en su corazón, yo le invito para que usted pueda ser parte de esta tripulación. Estamos hoy día construyendo un arca. Estamos hoy día calafateando. Estamos hoy día tomando medidas. Y estamos haciendo una puerta grande para que todo aquel que en él cree tenga la salvación y la vida eterna a través de la entrada de esa puerta que es Jesucristo. Por eso yo quiero decirle que Dios ya tiene el tiempo en que cerrará la puerta. Días atrás, estando orando acá en el templo, Dios me mostró una visión donde yo me veía en la puerta del templo y muchos querían entrar y yo no podía abrir la puerta por todo lo que está sucediendo. Sin embargo, yo vuelvo en sí en esa visión y el Señor me hacía entender que un día la puerta se cerrará. Y se cerrará para siempre. Y muchos buscarán a los que predicaban. Y muchos buscarán a los que decían que Cristo venía pronto. Pero no estarán. Porque el arca ya se habrá ido. La puerta del arca ya se habrá cerrado. Por eso yo quiero invitarle que usted pueda hoy día tomar esta palabra, compartirla con alguien, algún vecino, algún amigo, algún familiar que a lo mejor aún no ha entendido que Dios está a las puertas, que Cristo viene pronto. Dios me decía después de esa visión: hay muchos que tienen mi venida por tardanza. Yo quiero invitarle que usted no la tenga por tardanza, porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia que le ha creído, aunque el mundo se burle, aunque el mundo no lo crea. Cristo viene por aquella iglesia que le ha creído y que ha hecho su voluntad. La palabra del Señor dice que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, dijo Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero invitarle. Hoy día vemos la maldad de este mundo. Hoy día vemos cómo el mundo se ha corrompido en esta lujuria sexual, en la violencia, en la impureza. Vemos cómo Dios está a las puertas, cómo las señales se están cumpliendo. Y también vemos una iglesia elaborando un arca,
construyendo a través de predicaciones, a través de llamados, de testimonio, que un día la puerta se cerrará y que todo aquel que haga la voluntad de Dios tendrá la posibilidad de ser salvo. Si usted aún no ha hecho su confesión, yo le invito que lo haga ahí donde está. A lo mejor en su cuarto, a lo mejor en su trabajo, a lo mejor en algún lugar desconocido. Sin embargo, quiero decirle que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y si usted confiesa con su boca que Él es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces usted será salvo y tendrá el boleto, tendrá la entrada a esta arca para un día irse juntamente con Cristo a reinar por una eternidad. Que Dios le bendiga. Dios bendiga a la iglesia del Señor y Dios bendiga a todo aquel que hoy día cree y confía que esta es palabra de Dios.